1:25 estamos de regreso, amigo, y bien. En los últimos meses hemos visto como un incremento de avistamientos de, por así decirlo, de cocodrilos en playas, manglares, ríos, inclusive en comunidades cercanas. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué lo origina? Precisamente vamos de la mano de la doctora Miriam Venegas, investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá, a entender un poco este fenómeno y qué pudiera estar ocasionando que ahora los estamos viendo más que antes. Doctora, bienvenida a Hispania. Un gusto tenerla aquí. Gracias, un placer. Sí, es para entender sobre todo porque nos preguntamos qué está pasando, si es que ahora realmente están saliendo más o es que nosotros como seres humanos estamos invadiendo el hábitat de los cocodrilos, ¿verdad? O caimanes, que ahora más adelante usted me va a decir cuál es la diferencia de un cocodrilo y un caimán, o es algo por temporada, doctora. Cuéntenos. Bueno, mire, gracias por la invitación. Son básicamente las 3 o 4 cosas que usted menciona. Las poblaciones de las especies de cocodrilos que hay en Panamá, que son 2, Crocodylus acutus, que es el cocodrilo aguja, el que nosotros vemos frecuentemente en las playas, que tiene la nariz larga y que crece más de 4 metros. Y tenemos el caimán cocodrilo, que es el babillo, ojigordo, caimán, que nosotros lo conocemos, que mayormente se encuentra en cuerpos de agua dulce. Ok. Desde 1977 estas poblaciones entraron en un programa nacional e internacional de conservación de la especie. Entonces, nosotros no podemos, bueno, permítame regresar a la idea. Claro. Estas 2 especies entraron a 2 convenios internacionales básicamente. El de CITES, el convenio de comercio de flora y fauna silvestres, y el de biodiversidad. Estos 2 convenios nos colocan en unas listas de prioridad en conservación y en unos niveles de conservación diferentes a estas 2 especies. Entonces las 2 están en peligro de extinción, pero el cocodrilo aguja o el Crocodylus acutus se encuentra en una categoría más alta de la categoría de no preocupación del caimán. Esto se incluyó también en la reglamentación de la ley de Panamá, y el manejo de estas poblaciones se puede hacer en granjas, en cautiverio, pero tienen que ser granjas cerradas, como quien cría pollos. No podemos hacer uso del recurso in situ. ¿Y esto por qué se dio? Porque la mayoría de las poblaciones de cocodrilos en el mundo, en el cinturón tropical y subtropical, fueron casi llevadas a la extinción a partir de 1800. Primero por la grasa para las hilanderías. Exacto. Y segundo por la piel y últimamente por la carne. Estos individuos son muy importantes para los ecosistemas marino-costeros y los sistemas de agua dulce, porque son reguladores de poblaciones que son enemigos de especies de valor comercial. Y ahí le quiero preguntar precisamente, doctora, la importancia o el papel que deben jugar precisamente el tema del urbanismo y la protección de los manglares. Entiendo que es un área donde pudiéramos verlos o detectar más estas especies. Sí, usted mencionaba por qué los vemos más. Exacto. Después de que entró la reglamentación de la ley y la protección de ellos, la cacería furtiva bajó, la cacería legal o, entre comillas, legal, que teníamos para esa época cesó. Por lo tanto, las poblaciones comenzaron a crecer en tamaño y a crecer en número y fueron recolonizando sus hábitats. Pero ¿qué pasó? Los humanos empezamos a hacer desarrollo turístico en playas, empezamos a hacer desarrollo de granjas de camarones y de peces,
Empezamos a modificar canales, como por ejemplo en la caña de azúcar o la siembra de arroz, y esto creó hábitats antropogénicos, hábitats creados, artificiales creados por el hombre, que permitió que las poblaciones se expandieran por toda la costa, ocupando lugares que probablemente antes no veíamos. Exactamente. Entonces, eso, a medida que las poblaciones crecen y los animales crecen de tamaño, pues obviamente nosotros los vamos a tener que ver mucho más. Así es. Ahora, ¿en qué lugares están detectando ustedes más presencia de cocodrilos? Por ejemplo, regiones del país. Bueno, donde más nosotros encontramos, y ustedes lo han podido ver en algunos comerciales, en algunos programas de televisión o en las redes sociales, está, por ejemplo, Coquira. Pero esto tiene también un problema humano. Los pescadores en los grandes puertos liberan desechos de la pesca por grandes cantidades. Y eso los atrae. Y ellos comen gratis, y eso pues uno... Claro, iría es atractivo para ellos. Para ellos, y además es en grandes cantidades. Sin embargo, si nosotros hablamos con los pescadores en Coquira o sus afluentes, ellos no reportan realmente ningún accidente, ningún problema con los cocodrilos. Simplemente es que obviamente un animal de 4 o de 3 metros, de media tonelada o más de peso, impacta mucho. Claro. Esto no quiere decir que no sea un peligro para las personas. Y allá voy, doctora, porque muchas personas cuando lo ven sentimos miedo de ver un cocodrilo tan enorme. Hace unos días vimos precisamente uno que estaba precisamente fuera de la playa, en la orilla, creo que fue en Juan Ombrón, si mi memoria no me es infiel. Y uno se pregunta, caramba, si tuviera un niño, por ejemplo, allí en la playa bañándose, el peligro que eso resultaría. Yo no sé si es un mito o es una realidad, cuánto miedo o cuánto peligro representan para la humanidad. Bueno, los cocodrilos en Panamá, la especie Crocodylus acutus, no considera al ser humano una presa. Tenemos muchos casos, y uno, incluso el mismo Coquira, en marea alta, un oficial de la aeronaval estaba con su perro en la escalera del puerto y vino un cocodrilo y se le llevó la perra. El cocodrilo debía haber estado observándolos hacía mucho rato a él, al oficial y al perro, pero él decidió por el perro porque su tamaño es la capacidad que él tiene para comer y la presa que puede manejar. El coger a un ser humano implicaría un gran trabajo que probablemente él no podría digerir. En otros casos, como el puerto de Melsabé. ¿Pero se comió a la perra? Se comió a la perra, sí. ¡Santo Cristo! Ellos les gusta mucho los perros, los gatos, muy rara vez los terneros, pero déjeme decirle que nosotros hemos sacado el contenido de 1.200 cocodrilos en todo el Pacífico panameño y solo hemos encontrado en un 20% pelos o plumas. El 80% del consumo de ellos son cangrejos y peces. Eso quiere decir que, pues obvio, son cazadores, ellos son oportunistas y van a ver la presa que les dé oportunidad de cazar. Realmente, en alguno de los videos de aquí de este mismo puerto, han mostrado unas niñas paradas justo en el río, enfrente a un cocodrilo y unos gallotes. El cocodrilo está mirando los gallotes, él no está mirando a las niñas. Pero en un momento dado en que él va a lanzarse a coger el gallote, es muy probable porque las niñas están demasiado cerca. Generalmente los accidentes se presentan por imprudencia de los humanos. Claro. Cuando los humanos vemos el cocodrilo que va cruzando la calle en Amador, por ejemplo, empiezan a tirarle piedras, palos, acercarse que se van a cogerle la cola al cocodrilo, les tiran comida, ya que identificaron que en Bellavista hay cocodrilos en el río, entonces la gente ya quiere verlos, pero para verlos quieren ir a darle de comida. Eso igualmente está pasando en Coquira. ¿Y eso no debería hacerse, doctora? Eso no debe hacerse en absoluto, no, porque el cocodrilo no va a ir
a cazar un ser humano, pero si él está acostumbrado a que le den la comida, cuando alguien que no tiene idea de la reacción del animal, ni pasa todo el tiempo con ellos, cuando la persona hace este gesto de poner sus manos en el agua, o que se le cae la gorra y la va a coger, o que va a alcanzar algo en el agua, puede agarrarle la mano. el cocodrilo va a pensar que es comida y lo atrapa. Y la mano sí le cabe. Pero él no lo hace con el fin de cazar, pero él piensa que le están tirando algo de comer. Entonces, la gente somos las que provocamos los accidentes. En el caso de Juan Ombrón, nosotros aplicamos un cuestionario que hemos desarrollado para identificar cuáles son los animales que realmente son problemáticos. Aplicamos ese cuestionario y consideramos que ese animal sí debe ser trasladado, translocado, de acuerdo al plan que estamos tratando de desarrollar. El de Juan Ombrón. ¿Ese no entra en la categoría que estamos hablando? No, él entra en una categoría. Nosotros tenemos un formulario que aplicamos, que es como una encuesta, y de acuerdo al puntaje podemos decir que el animal no es problema, que puede estar en un ambiente rodeado de humanos y no presenta ningún problema. Tenemos otra categoría que cuando el animal está de 60 a 1,80 m, si está acostumbrado a recibir el alimento, se convierte en un problema para los niños y para las mascotas. Tenemos animales que están por encima de 2 metros hasta los 4 metros que están siendo acostumbrados a alimentarse o que no responden con huida cuando está la presencia humana. A esos animales le aplicamos una metodología para ahuyentarlos. Si son animales por encima de los 3,50 metros, no presentan ningún problema, solamente andan de una playa a la otra, suben y bajan por los ríos. Estos animales no son ningún problema. No son ningún problema porque para que un animal alcance en su ambiente 3 metros o más, ha vivido allí por lo menos 40 años. Ups. Son animales que llegan en la naturaleza hasta los 80 años de edad, según tenemos reporte. Esto quiere decir que esos animales, además, son extremadamente territoriales. Claro. Quiere decir que él ha estado ahí, solo que yo no lo noté. Claro. Y obviamente que en 20 años, cuando él llegó ahí, tenía 1 metro. Era un bebé. Y en 20 años que yo no lo observé ni me fijé, él creció hasta los 3 metros. Claro. Entonces siempre ha estado ahí y se ha aprendido a vivir, y si a usted se le desapareció el gato, probablemente él se lo comió, algún perro se habrá comido, pero nunca ha afectado a un ser humano. Hasta ahora es que las personas, mucho ha sido por noticias falsas o noticias creadas con inteligencia artificial. Eso es importante porque ciertamente hemos visto muchos videos por allí que es lo que nos han infundido de alguna manera terror de que se pueden comer a una persona. Hace unos días también vi uno que encontraron un cocodrilo, eso no fue aquí, y que cuando lo agarraron resulta ser que tenía no sé cuántos zapatos, o sea que haciendo ve que se había comido un montón de gente y que también encontraron el cuerpo de una persona en particular. Ahora, ¿esto es un mito, una leyenda? ¿A qué le damos realmente credibilidad? Porque si estamos con pánico cuando vemos un cocodrilo. Mire, no es que sea un mito, no es que sea una leyenda. Okay. Iniciamos con que nuestros cocodrilos no nos consideran a nosotros una presa, pero nosotros nos metemos en su hábitat, le destruimos su hábitat o creamos canchas de golf con lagos, piscinas que no tienen rejas, ampliamos marinas, desarrollamos proyectos que incluyen ríos naturales, destruimos los bosques, tenemos grandes puertos sin control de desechos de los barcos. Todo eso hace que estos animales estén mucho más cercanos a la vida cotidiana, a nuestra vida. Ellos tienen una fuerza y son potentes en el agua, y en ese medio nosotros seríamos como un papelito. El no arriesgarnos, el no estar cerca de ellos, el no molestarlos es una de las cosas importantes. No alimentarlos es importante
pero también es importante hacer un plan de manejo, porque los seres humanos transformamos nuestro entorno. Claro. Y al transformar nuestro entorno vamos a tener conflictos con la naturaleza y con la vida silvestre. Sin duda. Entonces, para mantener a los cocodrilos, que son ecológicamente muy importantes y muy importantes para la economía del país, que es mucha gente no quiere entender eso, que nosotros somos un país que parte del ingreso per cápita depende de lo que cosechamos en el mar. Y los pargos, las corvinas que nos gustan tanto, los camarones, crecen en los manglares, que los estamos acabando y que estamos acabando con los cocodrilos o queremos acabarlos. Y ellos son los que se comen a los enemigos de las larvas de camarones y de peces comerciales. Así que debemos tratar de desarrollar un plan, que en eso estamos, que controle el tamaño poblacional y el tamaño de los animales. Y que también eduquemos a los seres humanos y nosotros entendamos cuál es nuestro comportamiento, cuál debe ser nuestro comportamiento ante la naturaleza para que el nivel de conflicto disminuya y las dos poblaciones podamos vivir. Coexistir. Dos preguntas en una, doctora. Lo primero, si el ambiente, el clima, de alguna manera influye también en el que lo veamos mucho más en estas áreas que usted ha mencionado. Y lo segundo, que nos hable un poco de ese plan que está realizando Panamá precisamente para la preservación de los manglares, pero también para esa buena gestión de los cocodrilos una vez identificados y en esa sensibilización de nosotros para pues entender la importancia de los manglares, pero también de la preservación de los cocodrilos. Bueno, ¿me repite su pregunta? Sí, lo primero, si el clima de alguna manera está influyendo en que lo veamos mucho más. Mire, realmente no. Los cocodrilos son ectotérmicos, es decir, que su temperatura se regula con el medio ambiente. Diríamos que el calor lo que aumenta es el rango de dispersión, es decir, que podemos encontrarlos más hacia el norte de América. Digamos que podrían invadir un poco más allá de Florida si la temperatura continúa aumentando y si la temperatura del Pacífico Oriental Tropical aumenta y aumenta el límite en Perú, porque su límite de distribución está en Perú, en Tumbes, que es un área donde las corrientes marinas y la corriente de Humboldt, la caliente y la fría, se juntan y hacen el límite de distribución de muchas especies, incluido el cocodrilo. Lo que sí, al parecer, aunque no tenemos mucho apoyo estadístico, es que está afectando la proporción de machos y hembras, el aumento de la temperatura. La definición del sexo de los reptiles, especialmente de los cocodrilos, está determinada por la temperatura. Por encima del 31 grados centígrados y por debajo de 31 vamos a tener machos y por debajo vamos a tener hembras. Existe un límite de la temperatura. Cuando nosotros la aumentamos, entonces vamos a tener más machos. Y eso es lo que estamos viendo. Sin embargo, estadísticamente aún no tenemos un ¿Y por eso la extinción que ustedes están notando? No realmente. No, porque... ¿Qué pasa si hay menos hembras que machos? Bueno, a largo tiempo, pues obviamente que va a afectar a las poblaciones. Sin embargo, los límites de distribución siempre van a ser como las zonas de control, las zonas buffer para la distribución de la especie. No tenemos aún una estadística clara, por lo tanto, esto es simplemente una hipótesis que estamos probando. Okay. Y con respecto al plan de manejo, esto es un proyecto. Realmente la situación que estamos pasando es una crónica de una muerte anunciada. Desde hace 20 años o más he estado advirtiendo, yo llevo más o menos 38 años trabajando con los cocodrilos y les he venido diciendo, a medida que pase el tiempo, las poblaciones van a aumentar de tamaño, la gente va a destruir más el ambiente, por lo tanto, los encuentros negativos entre los cocodrilos y los humanos va a ser mayor. Tenemos área, como yo le decía, Coquira, la cuenca del Canal, las costas de Veraguas y Coclé,
donde la proporción, el número poblacional es alto y el tamaño de los animales es muy grande. Claro. Pero tenemos otras áreas, en el río Moguen-Darién, otros ríos tenemos que no tienen prácticamente cocodrilos ni chiriquí, porque es cocodrilo visto, cocodrilo comido. Entonces el Ministerio de Ambiente nos aceptó una propuesta que es un plan piloto para hacer un proyecto de manejo, ofrecerle al Estado un proyecto piloto de manejo de las poblaciones y del conflicto con los cocodrilos. Ese proyecto incluye un análisis de la legislación, porque tenemos que cambiar la legislación nacional e internacional. Incluye un conteo seriado de las poblaciones a lo largo del Pacífico. Ya hicimos uno, que fue del 2023 hasta el 2025. Nos falta hacer otro inventario para tener un apoyo estadístico, claro, y decir, nosotros tenemos que cambiar internacionalmente. Sí, es que las estadísticas les van a permitir entonces manejar en esa ruta unas políticas públicas. La otra es que tenemos que encontrar o hacer un santuario donde guardar los cocodrilos problema, o generar un proyecto de desarrollo sostenible. Si bien las pieles de cocodrilo ya no tienen el valor que tenían hace 5 años atrás, la carne tiene mucha aceptación, incluso aquí, dentro del país. localmente. Sí, localmente tiene mucha aceptación. Muchísima gente en Chiriquí, por ejemplo, comen cocodrilo, aparte de los que son panameños de origen asiático que consumen carnes de cocodrilo. La carne de cocodrilo tiene muchas propiedades nutricionales y pues es un buen negocio, porque yo tengo un dicho, un pregón, que usted no cría una gallina para matarla y enterrarla. Exacto. Usted cría una gallina para hacer un buen sancocho. Así es. Entonces, los recursos naturales son parte de las cuentas nacionales. Si usted va a eliminar un cocodrilo o va a eliminar cualquier individuo de alguna especie silvestre, tiene que pensar que eso tiene un valor para todos los panameños. Por supuesto, así es. Y nosotros sí podemos hacer un uso sostenible. Ya existen experiencias en Estados Unidos, en Sudáfrica, claro, en Australia, en la que ese recurso se puede manejar sabiamente. Excelente. Quiero agradecerle a la doctora Miriam Venegas. Ella es investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá, por poner en perspectiva el tema de los cocodrilos y realmente pues cómo estamos nosotros invadiendo su hábitat, pero lo importante es el avance que está teniendo Panamá en función de su preservación. Doctora, muchísimas gracias, bienvenida siempre a Hispania. Vamos a una pausa, usted manténgase con nosotros, regresamos con más información.